Bueno, hemos hablado de digitalización, sostenibilidad y la importancia que tiene, pero tenemos a Nacho, que es visionario en el mundo tecnológico y digital y que está en una empresa muy comprometida con la tecnología y que gana mercado y que se mueve en un mundo muy grande, en muchos países. Y yo quiero hacerle una pregunta ya ahondando en el tema tecnológico sobre la inteligencia artificial que la tenemos encima y nosotros desde la universidad ya nos demandan, ¿no? El mercado, las empresas nos demandan mucho el profundizar y me gusta tener informaciones como la tuya, ¿no? Que sean un poquito visionarias. Es decir, ¿cómo ves tú, qué impacto vamos a sufrir en el área de mantenimiento y gestión de activos con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en sus diferentes ramas que nos están ya en el día a día tocando, ¿no? Nuestra actividad? A ver si tú nos puedes orientar sobre eso. Antes que nada, agradecer el estar aquí. Desde que me comentó y me invitó Adolfo a este congreso y el ámbito y propósito que tenía, bueno, pues me entusiasmé, la verdad, porque unir a dos comunidades, a la portuguesa hablante y Brasil, el ámbito latinoamericano y el ámbito hispano, me parece que es maravilloso el patrimonio cultural de conocimiento que tenemos y lo debemos de potenciar y que vaya más, ¿no? Quería un poco dar también ese mensaje, Marcela también como representación de Brasil y que esta comunidad crezca cada vez más, ¿no? Quería un poco reseñar este tema. En relación al tema de la inteligencia artificial, bueno, hay muchos chascarrillos por ahí de que no habla de inteligencia artificial es que no está en la onda, ¿no? Todo el mundo tiene que meter la frase o ver cómo encajarla, ¿no? Pero a día de hoy lo que estamos viendo, por lo menos en AIESA y las líneas de trabajo que se están incorporando, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial generativa, que es la que el último año está muy de moda, porque, bueno, todos los conceptos de Machine Learning y temas relacionados con la inteligencia artificial en ese ámbito ya se conocen desde hace muchos años. Pero ahora lo que yo estoy viendo con los casos de usos que se están trabajando dentro de lo que es ese área, a mí hay varias cosas que quiero incidir muchísimo para que la tecnología o el glamour de ciertas palabras no dejen que sean fuegos artificiales. Y el primer punto es conocer el negocio. O sea, cada vez que hablo con la responsable que lleva todos esos temas, es que debo de conocer el negocio. Casi igual, para el caso concreto que se está planteando y sobre el que hay que darle un enfoque en base a la inteligencia artificial, tenemos que hacer una inmersión. O sea, y es vital. Lo demás puede quedarse en algo que ni se vea el objetivo, ni se vea el propósito y se quede algo como en un cartón de publicidad, ¿no? Entonces yo creo que este punto lo veo cada vez más importante y sobre todo que los responsables de los negocios, de los procesos y de tecnología, yo cada vez esos mundos los veo más entremezclados. Cada vez debemos de tener protagonismo en un área, pero conocer muy bien la otra. Porque en relación, yo como veo todos los proyectos que deberíamos de plantear en un futuro, se deben de hacer bajo un prisma y equipos muy permeables, que afronten estas dinámicas o iniciativas tecnológicas desde el principio y que se conozcan bien y se profundicen un ámbito y el otro desde el primer minuto. Yo eso lo veo como algo fundamental y el abandono de los silos que hemos podido tener, ¿no?, de equipamiento y conocimiento, romperlos, ¿no? Hay un caso concreto, por ejemplo, de generativa, que quiero poner... Eso te iba a preguntar. Un caso de inteligencia artificial, además, que afecta a lo que es el mantenimiento, porque el enfoque que se está dando a muchas de estas iniciativas de inteligencia artificial generativa, sobre todo, hay que tener en cuenta que son tangibles. Tú puedes estudiar un caso concreto y en 2 o 3 meses puedes tener una solución bastante efectiva y útil para aplicar. No es nada que tenga unos tiempos desorbitados. Y es una inversión pequeña. Yo creo que las compañías pueden enfocar tipo hackathon, problemas que pongan ahí en el mercado o que pongan a jugar de alguna manera a los proveedores, que yo ya los veo más como partners, y de ahí se sacan muchas cosas que tienen un corto plazo. Eso es muy positivo, porque no estamos hablando de cosas que se nos queda como construir una pirámide.
En concreto, uno de los casos de uso que hemos hecho en el ámbito también de la energía es relacionado con libros de máquina o libros técnicos asociados a los equipamientos, ¿vale?, que están en unos formatos que no están normalizados, con un PDF que tienes acumulado, que puedes tener digitalizados, pero no estructurados para acceder a ellos. Pues en uno de los casos de uso lo que se mezcló y se interfirió fue la vectorización a través de herramientas de generativa de esos documentos, el uso de modelos de forecasting o de machine learning aplicado a una serie de variables con una previsión en el tiempo, y en el último punto de esa cadena, a través de uno de los módulos que hay, que es Computer Vision, que lo que consigue es gráficas de funciones que tengan en esos PDF, consigue hacer una ingeniería inversa, o sea, interpretar esa gráfica a qué acontece en cuanto a parámetros de rendimiento, de vibraciones, y consigue con esa curva que hace ingeniería inversa, tú le puedes preguntar en un prompt, oye, ¿cuánto sería dentro de 3 meses con un ámbito de vibración de tanto, qué le sucedería a la máquina, ¿no? Y es capaz de, con ese mensaje, articulando esos 3 pasos, llegar hasta el valor de la función que debe tener, ¿vale? Ha hecho una ingeniería inversa, ha metido un valor predictivo en ordenada y en abscisas has conseguido tener una respuesta en base a... ¿Con un entrenamiento muy costoso o no? No, ahí la parte más, muchas veces más importante es hay que centrar muy bien en las primeras fases los entrenamientos a tu ecosistema. Es decir, para evitar que los algoritmos, las soluciones distorsionen o entren en alucinaciones, como se suele llamar, lo que se hace es que se analizan sobre todo modelos dentro de la información corporativa interna que tenga una compañía, para acotar también el entrenamiento que vayas a hacer, ¿no? O utilizar también otros subsets de información para incorporarlo. Entonces, eso forma parte de ese proceso también de ajuste y te permite dar una solución que realmente es permanente, ¿no? Y la inversión es corta. Yo, por ejemplo, en el tema de generativa, una de las cosas, hay muchos ámbitos, ¿no?, de los que se habla, que pueden tener más o menos utilidad, pero, por ejemplo, en el ámbito legal, de jurisdicción, de abogacía, por ejemplo, yo creo que es un campo en donde la generativa, metiendo esa labor de contexto, está dando unas prestaciones muy buenas y veo muchísima utilidad. Y aquí, en este campo de mantenimiento, pues se abre esa puerta olvidándonos un poco de los secretos que tienen mucho en la cabeza, ¿no?, que son valiosos, pero que hay que darle otro juego. Y otro ámbito también que está relacionado es conocer el contexto. Se puede llegar a saber el contexto cuando, en ciertos modos de fallo, tú puedes conseguir que haya un texto libre donde cada técnico pueda de alguna forma redactar, implementar, ver sus sensaciones. Se pueden llegar a analizar estados de comportamiento y de sentimiento de esa persona por el lenguaje, ¿no? Y esa es una información que hasta ahora quizás no teníamos, pero que te permite ver si la normalización que ha hecho en un campo clave con la descripción que ha hecho de un proceso o de un informe, eso tiene sentido o no, o hay alguna discrepancia. Entonces, ahí hay campo, yo creo, bastante atractivo. Y relacionar lo que comentaba antes Claudio en el tema de talento. Debemos de aprovechar las nuevas generaciones, que este ámbito es muy motivador. Es muy motivador, es un permanente aliciente para ellos y que yo creo que es una suerte, ¿no?, que la gente joven en este ámbito pueda aportar, fidelizarse y aportar bastante en toda la cadena, ¿no? Bueno, ahora seguimos en la ronda sobre el tema, que seguro que va a haber alguna pregunta. Por último, a Hugo, me apasiona. Recuerdo que en WCA, en el año 22, hubo una empresa que se llamaba Fractal, que era iberoamericana y que me llama la atención que aparece. Y digo, bueno, ¿cómo se puede, ¿no?, llegar desde vuestra posición a competir en este sector, digamos, ya tan maduro? Porque hay muchas empresas que llevan muchos años. Nosotros siempre decíamos que la década final de los 90, principios de los 2000, fue el área de implosión, ¿no?, de todos los sistemas GEMAO y de introducción en la empresa mediana, grande, de todos esos sistemas y de adopción, ¿no? Recuerdo la época aquella, en España era el caso de Iberdrola, la primera cuenta de SAP, y a partir de allí empezaron
estas grandes empresas de software a entrar de manera como elefante en cacharrería, y hoy en día pues ya es un mercado muy maduro. Y sin embargo, ahora estaba viendo vuestro caso, digo, bueno, me gustaría conocer un poquito sobre la empresa, como he dicho a Pedro, a ver que nos hables un poco sobre la empresa, y luego sobre vuestra estrategia, ¿no?, vuestro modelo de negocio, y sobre todo cómo veis en el mundo digital, cómo podéis llegar a entrar vosotros aí. Cuéntanos. Obrigado. Bom, antes de mais, isto é muito interessante, termos aqui este grupo a falar português e espanhol, faz-me lembrar um bocadinho as meias finais do Euro, e espero que seja assim e que estejamos lá juntos. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje. De facto, eu vou falar aqui um bocadinho sobre tecnologia, porque a InfraSpeak é essencialmente uma software house que está a crescer muitíssimo, está a dar passos largos. Em Portugal somos líderes de mercado e já temos mais de 100 clientes em Espanha, temos presença em França, em Inglaterra, no Brasil, na Argentina e, portanto, é uma empresa jovem que começou em 2015 com os 2 fundadores e hoje já somos quase 200 pessoas, estamos a caminhar a passos largos para uma série B e, portanto, creio que todos nós temos que sentir orgulho destes casos de sucesso na área da tecnologia de empresas que nasceram aqui na Península e em Portugal. Eu acho que o que nós fazemos bem e de diferente tem a ver com oferecer aos nossos clientes uma solução que é future-proof. Okay? Este mundo da tecnologia na área de manutenção não é assim tão maduro como isso. Nós vemos que noutras áreas as arquiteturas já foram desenvolvidas para esta visão future-proof. E eu acho que é isso que a InfraSpeak faz bem. Nós, essencialmente, queremos ajudar em 3 pilares. Queremos que a solução seja flexível, que seja inteligente e que seja colaborativa. Okay? Este mundo da manutenção não é um mundo isolado. E eu acho que a forma como a InfraSpeak está estruturada e está construída, esta arquitetura moderna de sistemas, potencia a integração. É uma solução SaaS que nasceu em 2015, portanto bastante recente, e pelo facto de ser uma solução modular, que se encaixa na arquitetura existente do cliente, ajuda e muito na adoção destas capacidades que nós oferecemos. Existiam no passado arquiteturas mais monolíticas, mais fechadas, que potenciavam o vendor lock, e todos nós conhecemos essas soluções que vêm dos grandes gigantes, da IBM, da SAP, e que também estão a fazer este caminho de modernizar as suas arquiteturas. Mas a InfraSpeak nasceu assim, nasceu um cloud native, nasceu com uma arquitetura com base em microserviços que potencia em muito esta integração com outros sistemas, de forma a que a InfraSpeak encaixe no desenho, na arquitetura de sistemas do cliente. Okay? E nós encontramos ERPs diferentes, desde a SAP, a SAG e a outros, PHCs e outros no mercado, até sistemas de gestão de propriedade, PMS, encontramos sistemas de edifícios inteligentes, de sensorização, e a InfraSpeak tem cerca de 100 integrações num ecossistema que vai muito para além das nossas capacidades. Portanto, nós não vivemos sozinhos e temos que ter esta flexibilidade de nos ajustar às operações do cliente. Okay? E isto é a única forma de ajudar os nossos clientes nesta visão future-proof, porque muitas vezes o que encontramos são clientes que estão, perdoem-me a expressão, a mudar as rodas do carro com ele em andamento. E, portanto, precisam de resultados rápidos, precisam desta flexibilidade e precisam, de facto, desta capacidade de integração na sua arquitetura existente. Portanto, queremos ser flexíveis. Para além desta flexibilidade de encaixe na arquitetura do cliente, o mundo da mobilidade é fundamental, porque queremos dar o empowerment, queremos ajudar os técnicos de manutenção a terem num dispositivo mobile tudo aquilo que eles necessitam para fazer o seu trabalho no dia-a-dia e potenciar tecnologias como NFC, potenciar, no fundo, a gestão operacional do dia-a-dia do técnico e dar a capacidade ao técnico de fazer coisas tão simples como adicionar ativos quando precisa de adicionar ativos e, portanto, contribuir
no campo, sem ter que regressar para a base e falar com os serviços administrativos para, no fundo, restar todas as suas operações, dar-lhes as ferramentas aos técnicos e pô-los no centro das operações. Portanto, queremos que essa flexibilidade vá para além do mundo da integração e entre também da parte funcional e na parte das operações de campo. Para além da flexibilidade, queremos que a solução seja inteligente, porque da mesma forma que nós integramos com outras soluções para potenciar um conjunto de capacidades da InfraSpeak, dou exemplos, por exemplo, a utilização do WhatsApp nos processos de gestão de manutenção, é um exemplo básico. Para além disso, queremos também potenciar os dados que existem noutras aplicações e reunir os elementos que depois permitam utilizar inteligência artificial e outras aplicações como Power BI para dar informações e insights que permitam às empresas tomar as decisões corretas. E, portanto, sem isso, sem esta integração de dados com outras aplicações, o mundo da manutenção é muito redutor e é muito isolado e vive numa ilha fechada, num silo que nós não queremos que aconteça. Para além disso, nós usamos já Machine Learning para potenciar automação. Portanto, queremos facilitar o trabalho dos técnicos, queremos que quando um técnico detecta alguma incidência ou algum de nós que possa usar, por exemplo, um app, como nós temos no caso da Câmara Municipal de Matosinhos, temos cerca de 175 mil reporters, que são todos os residentes da área de Matosinhos, que podem registrar uma incidência com um app para automaticamente gerar uma ordem de trabalho, e essa ordem de trabalho com automação pode gerar um pedido a um fornecedor externo específico, que já está, no fundo, configurado na solução, de forma a poupar aquele trabalho que não tem valor, de ter que ligar para um fornecedor e ter que, no fundo, acionar um conjunto de recursos. Portanto, para além de ser inteligente e de ter estes automatismos, queremos que seja colaborativa. Okay? Há aqui um processo, na InfraSpeak, há uma capacidade que é única no mercado de ligar o mundo da gestão da manutenção com o mundo de procurement e com fornecedores externos. Okay? Nós temos aquilo que nós chamamos o network, que é uma solução que permite a qualquer gestor de manutenção pedir diferentes orçamentos a diferentes fornecedores externos, através da aplicação, dar a esses fornecedores externos a capacidade de utilizar a InfraSpeak sem custo para fazer o seu trabalho, e esse trabalho é medido, do ponto de vista de SLAs, na InfraSpeak. Portanto, o gestor de operações tem uma linha de comunicação sem ter que enviar e-mails, sem ter que pedir orçamentos por telefone, sem ter que ter o trabalho administrativo de lidar com procurement, pode, de imediato, utilizando na network, fazer este tipo ter este tipo de relação com fornecedores que já estão inseridos no sistema. Portanto, queremos que seja, acima de tudo, colaborativo e que o ecossistema, no fundo, da InfraSpeak vá muito para além do técnico e do gestor de manutenção e que encaixe nesta lógica todos os fornecedores externos que trabalham numa lógica de colaboração. E, portanto, são estes os três pilares que eu acho que são diferenciadores y que nos trouxeron a donde estamos hoy. Muy bien. Muchas gracias, Hugo. Yo quisiera abrir un poquito ya el debate al auditorio. Y bueno, de todas las tendencias que hemos visto, que además que es súper interesantes, ¿no? Cosas muy nuevas, muy llamativas, ¿cuáles son las que despiertan mayor inquietud al auditorio que tenemos hoy aquí? Quisiera pediros alguna pregunta a alguno de nuestros invitados para lanzar un poquito el debate en los 10 minutos que nos quedan. A ver, Lourdes, ¿no? Creo que es, sí. Buenos días y felicidades. Para mí el factor de mantenimiento efectivamente es absolutamente condicionante para la conservación de un bien. Pero mi pregunta es muy clara y muy directa. ¿Contemplan ustedes o su propio cliente la revalorización o incidencia que puede tener en la cuantía económica del bien o del activo la gestión de un mantenimiento correcto, preventivo, predictivo, correctivo? Muchas gracias por la pregunta. Interesante y efectivamente es así.
Como comentaba antes, el mantenimiento en Talgo en sí es un core, es una división, es un negocio. Por tanto, ese negocio intentamos siempre optimizarlo y rentabilizarlo, ¿no? Claro, ¿y cómo es el negocio de mantenimiento de trenes? Bueno, pues hay unos contratos de mantenimiento que el operador, en función de unos determinados KPIs, ¿no? Kilómetros, horas de funcionamiento, generalmente son kilómetros, pues realiza un pago, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las restricciones? Bueno, pues hay unos objetivos, unos indicadores que tienes que cumplir de fiabilidad, disponibilidad, ¿no? Seguridad, obviamente eso está eso no hay discusión. Entonces, la fiabilidad y la disponibilidad en sí pues son los objetivos que tienes que cumplir, y rentabilizarlo implica que tienes que garantizar que el mantenimiento de tus activos tiene que lograr conseguir esos indicadores. ¿Y cuáles son esos indicadores? Bueno, pues estamos hablando, para poner números redondos y que todo el mundo nos pueda entender, disponibilidades del entorno del 99,5%, 0,05%, o sea, prácticamente el 100% de disponibilidad de flota. Y eso significa que la mayor parte del tiempo el tren está disponible para su operación. Es decir, que nos da muy poco tiempo para que el tren esté en el taller realizando operaciones de mantenimiento. ¿Eso en sí qué implica? Implica que tienes que tener tus políticas y tus estrategias de mantenimiento desplegadas para que así sea, ¿no? Tienes que tener, bueno, pues como estamos desplegando, ¿no? Monitorización continua de flota para saber en cada momento qué le está pasando al sistema, mantenimiento predictivo ICBM para que en función de esa información podamos monitorizar el estado de salud de los activos y poder actuar antes de que aquello pare, y así garantizar que el tren está continuamente funcionando en la vía y que el operador le puede dar esa disponibilidad que se necesita, ¿no? Fiabilidades, pues valores muy, muy altos. Estamos hablando de cerca del 1,5 millones de kilómetros entre fallos, ¿no? Un fallo es un retraso de más, bueno, normalmente de más de 10 minutos en el servicio comercial. Entonces, propiciar de que el tren esté funcionando 1,5 millones de kilómetros sin que tengas un retraso de 10 minutos, eso es 5 vidas de un coche, ¿no? Prácticamente. Entonces, para eso se requiere una tecnología muy alta, tener controlados tus activos, monitorizados, adelantarte al fallo y hacer una serie de políticas que, bueno, pues esta tarde vamos a explicar uno de los casos de uso, donde podréis ver un poco todo lo que estamos desplegando, pero bueno, monitorización continua, inteligencia artificial, gemelos digitales, robótica, visión artificial, todo eso hace que podamos rentabilizar los activos. El valor del activo prácticamente lo estás ofreciendo al minuto. A ver, por aí. Nelson. Muito obrigado pelas apresentações. Uma aparente contradição está emergindo entre o mundo da manutenção e o mundo da gestão de ativos. É a questão do desejo eterno da manutenção de prolongar a vida de ativos versus o imperativo da sustentabilidade da gestão de ativos. Quero dizer com isto que estudos recentes mostram que, com o ganho, com a evolução dos materiais de novos equipamentos industriais, dos quais os senhores são produtores e consumidores, o ganho de energia, de consumo de energia inferior de novos ativos mais modernos, devem, na equação técnico-econômica, favorecer a redução da vida dos ativos em nome da sustentabilidade, o que vai, de uma certa maneira, no desejo de muitos, ao contrário do desejo de prolongar a vida útil dos ativos. Eu não sei se fui claro, mas gostaria de ouvi-los sobre essa aparente contradição. Muito obrigado. Pedro? Eu acho que é uma excelente questão e acho que varia também um pouco com a indústria e com a evolução da tecnologia. Eu vou falar sobre as indústrias que conheço. No caso da indústria de painéis e mesmo no caso das indústrias que tive antes, na pasta de papel ou na química, eu não vejo de facto um conflito, vejo uma boa contribuição. Ou seja, nós aquilo que conseguimos fazer com a gestão de ativos é escolher quais são os ativos onde temos que efetivamente investir e como é que vamos conseguir tirar mais valor. Em alguns casos, a boa estratégia é alongar a vida. Noutros, se fizermos o bom cálculo,
nós fazemos a substituição. Portanto, na prática, a gestão de ativos resolve o problema. E em qualquer dos casos, nós teremos sempre que fazer um investimento em manutenção. Portanto, há alguns casos é uma boa opção alongar a vida, noutros casos, essa não é boa. E existe até depois existem muitas variantes, que é, em alguns casos, nós podemos melhorar o ativo fazendo investimentos para que ele seja mais eficiente ou que seja mais sustentável, sem ter que o substituir completamente. Nós podemos fazer melhorias sobre aquilo que já existe. E as equipas que são mais maduras e sofisticadas conseguem identificar bem isso. Portanto, eu não vejo nas indústrias de capital intensivo onde já tive um conflito, se isso for bem gerido como gestão de ativos. E isso não for compartimentado, que é uma das questões. Nós vemos que é muito interessante, neste mundo da integração que eu falei, é a integração com soluções que colocam ativos numa lógica de economia circular. E, portanto, há cada vez mais esta transferência da informação e dos dados que existem na solução que gera os ativos, que pode passar para uma solução, uma integração simples, que posiciona esses ativos numa lógica de economia circular e que, portanto, tem um retorno do investimento muito interessante e que pode ser medido depois numa lógica de impacto ambiental. Portanto, nós podemos ter ali créditos, e há empresas em Portugal que fazem isto e fazem bem, que dão créditos na lógica da sustentabilidade cada vez que nós colocamos esses ativos na economia circular. Portanto, e eu vejo a integração do mundo da gestão de ativos com esse novo mundo da economia circular muito fácil y cada vez más empresas a fazerem isso. Además, yo creo, hay un tema también relevante con eso, ¿no? La obsolescencia programada. Hay una visión, claro, la tasa de reposición, tú cuando vas, creo que un factor de sostenibilidad es sobre la función que estás haciendo en tu proceso de negocio, no de los equipamientos que están en tu proceso de negocio. Porque si tú en tu función necesitas 10 equipos en un periodo de tiempo, en lugar de 1, estás haciendo esa misma función, pero tu sostenibilidad es peor. Entonces, ahí debe haber un compromiso también tangible que la obsolescencia debe ser algo no enfocado al mantenimiento, sino que ya en origen ese producto debe tener esas condiciones medidas, como sostenibilidad o huella de carbono, llamémoslo como sea. La huella de un equipo de carbono puede ser muy baja, pero si en tu función tienes que poner más equipos con poca huella, al final la función de tu proceso sube. Entonces, ahí es un dilema bastante importante porque parte de un origen y de unas cuestiones que muchas veces afectan a la productividad, eficiencia o a los precios, ¿no? Vamos, esa es la... Una última pregunta. A ver. El amigo Solís. Venga, buenas tardes. Muy interesante lo que habéis estado comentando y me he quedado bastante interesado con el tema que trae Hugo, de InfraSpeak. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Como plataforma inteligente de gestión de activos, que así es como he entendido, nosotros como empresa mantenedora, hemos echado en falta la adaptabilidad de gemaos tradicionales tanto a la actividad como a la planta concreta, donde tenemos la intención de la gestión de dichos activos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Nosotros, antes de proponer algún modelo de gestión basado en la mejora continua, que está fundamentado o apoyado en gemaos, ¿no?, como no cabe de otra manera, siempre hemos intentado analizar el grado de madurez para propiciar esa también flexible adaptación a esa fábrica, a ese entorno y a esa cultura de mantenimiento. Un grado de madurez mínimo que hemos denominado nosotros, que incluso hemos valorado. ¿Hacéis esa valoración previa de grado de madurez en cuanto a la política y estrategia en la gestión de los activos? Gracias. Nosotros tenemos, además de una arquitectura modular, capacidades y módulos funcionales que seleccionamos en función del segmento del cliente y del nivel de madurez del cliente. ¿Okay? Y eso es fundamental porque no es apenas las capacidades de integración, es también
las funcionalidades que el cliente necesita. ¿Okay? Tenemos módulos, por ejemplo, para housekeeping. No vamos a implementar housekeeping en una fábrica, ¿no? Tenemos módulos de auditoría, y todo esto se compone después de un análisis de lo que el cliente necesita. ¿Okay? Además de los puntos de integración, hacemos muchas preguntas al inicio. ¿Cuáles son los flujos de trabajo? ¿Qué ERP tienes? ¿Qué sensorización tienes? ¿Qué tipo de control de energía tienes? ¿Cómo podemos adaptar nuestra solución a tus necesidades? Y es muy raro que una implementación de InfraSpeak sea igual a otra. Y por eso tenemos personas y ingenieros que son muy especializados en los segmentos de nuestros clientes. ¿Okay? Hay gente que entiende de hospitality, hay gente que entiende de industria, de retail. Tenemos clientes tan diferentes como Aleup y, no sé, Siemens. Entonces, hay que encontrar el fit también del punto de vista funcional. ¿Okay? Y cuando trabajas con una solución que es modular, tienes esa flexibilidad. Bueno, muchas gracias a todos y un aplauso y nos vamos al bagaje.